pedimos que hables a través de mí, Señor, y que tu pueblo pueda escuchar tu palabra y que yo pueda predicar con libertad, con sencillez, de manera que ellos puedan tomar lo que tú les quieres dar. En nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso, Señor. Saludos a todos los que nos ven por Facebook. Muchas bendiciones a todos los que se conecten por ahí. Vamos a estar hablando hoy, estamos hablando sobre la vida de Dios. Y habíamos dicho el martes pasado que íbamos a comenzar un verso bíblico, pero cuando comencé a preparar el tema, el Señor me cambió los muñecos. Y quiero que veas conmigo el libro de Juan, al capítulo 1, al verso 11. Juan, capítulo 1, verso 11, y vamos a hablar ahora del tema Hechos, hijos de Dios. Hechos, hijos de Dios. Juan, capítulo 1, verso 11. Cuando me encuentre, diga amén. Que Iberio, ¿encontraste ahí? Ya, está hecha una locura que eso. Juan 1, verso 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Repite conmigo, los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son engendrados por Dios. Hay tres cosas que yo quiero tocar de este verso bíblico. Número uno, Dios nos dio potestad en Cristo. Es lo primero, nos dio la potestad. Otra traducción dice el derecho legal o la capacidad de ¿qué? De ser hechos. Es la segunda cosa, tengo la potestad para ser hecho hijo de Dios. Amén. Yo tengo el derecho en Cristo de ser hecho hijo de Dios. Fuera de Cristo nadie es constituido hijo de Dios. Todos los que están en Cristo Jesús tienen una nueva naturaleza, reciben la simiente del Padre y se convierten en hijos de Dios. No nacen por voluntad de hombre, no nacen por voluntad de Dios, de varón, nacen por voluntad de Dios, son engendrados por Dios. Yo pensaba en esto hoy y yo decía, bueno, yo soy hijo de Luis Rojas y de Julia Dávila porque Luis Rojas me engendró. Ellos se juntaron, ¿verdad? Ya en su cuartito, espero yo que hayan sido en su cuarto. Y no en el tempo, bendito, en el Honda. Papi tenía un Honda para aquel entonces, un Honda amarillo. Un Honda amarillo. Anyway, la cosa es que ellos se juntaron, perdonen mi chiste, ellos se juntaron y de ahí nací yo. Yo nací por la simiente de Luis Rojas Dávila. Pues de la misma manera, cuando tú recibes a Cristo, vienes a la familia de Dios, porque Cristo es la simiente de Dios. Nadie puede nacer de nuevo o nacer de Dios sin Cristo. Cristo es la simiente de Dios, el verbo, la palabra incorruptible que te hace nacer de nuevo. Él le dice a Nicodemo, Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, si no nace del agua y del Espíritu. Y muchas veces pensamos que esa palabra agua significa el bautismo, pero cuando tú la estudias, esa palabra agua representa la palabra de Dios. De hecho, nadie nace de nuevo por ser bautizado. Nadie. Tú naces de nuevo al recibir a Jesús. Y el recibir a Jesús debe de ser antes del bautismo. ¿Estás aquí conmigo? Así que, de hecho, cuando tú recibes a Jesús, tú eres bautizado en un cuerpo, dice Pablo a los Corintios. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que cuando yo recibí a Jesús, nací de Dios
y como nací de Dios, ahora soy su hijo. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Muy bien. Ahora, esto es importante porque los hijos de Dios tienen una cualidad que no tienen otras personas en el mundo. Lo voy a volver a repetir. Los hijos de Dios tienen una cualidad o un privilegio que no tienen otras personas en el mundo. Esta cualidad o este privilegio es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los hijos de Dios tienen el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. Hermano Omar, ¿de dónde tú sacas eso? Pues de la Escritura. ¿Dónde dice eso en la palabra? Romanos capítulo 8, verso 14 establece: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo recibo a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí, y como ahora soy hijo de Dios, yo tengo el privilegio de ser guiado por su Espíritu. No sé si a ti te gusta, pero a mí sí. Esto es importante, tengo yo aquí en mis notas. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Solo Jesús puede hacernos hijos de Dios. En la vida del Hijo, los que nos hace hijos, al recibir a Jesús, el Espíritu viene a morar en nosotros, y todos nosotros, ahora que recibimos a Jesús, podemos ser guiados a toda la verdad que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos. Así que por yo ser hijo de Dios, ahora yo tengo el Espíritu de Dios y puedo ser guiado al Espíritu por el Espíritu, y este Espíritu quiere guiarme a toda la verdad. ¿Cuántas situaciones tienes en tu vida? Yo no sé. Lo que yo sé es que como hijo de Dios tú puedes ser guiado por el Espíritu a tener victoria sobre esas situaciones. Amén. ¿Cuántas cosas Satanás esté trayendo a tu vida? Lo único que tienes que hacer es: yo soy hijo de Dios, así que yo tengo el privilegio de escuchar al Espíritu, y el Espíritu es superior a mis dificultades. El Espíritu es superior a cualquier tormenta. Él me va a guiar a toda verdad y voy a salir victorioso de esto. Oh, lo puedas creer o no, esta es la verdad de Dios para ti, para mí. Aleluya. Este privilegio no lo tiene el mundo. Hermano Omar, pero Dios es para todos. Bueno, vamos a leer Juan 14, verso 16. Ve conmigo ahí. Juan 14, verso 16. ¿Me estás comprendiendo hasta aquí? Amén. Juan 14, verso 16. ¿Estás ahí? Amén. Mira lo que dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuánto? ¿Para cuánto tiempo? ¿Se va a ir algún día el Espíritu Santo? No. Él va a estar contigo. ¿cuándo? Siempre. Para siempre. ¿Lo recibiste, sí o no? Amén. Pues Él está contigo Para siempre. Así que nunca más. Espíritu Santo, bienvenido, desciende, ven a este lugar, no me dejes sola, no me abandones, porque Él está contigo Siempre. ¿Le creemos a Jesús, sí o no? Amén. Pues Él dijo que estaba contigo para siempre. El Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de qué? De verdad. El cual el mundo no puede recibir. ¿Qué pasa con el mundo? No lo pueden recibir. No lo pueden recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es palabra del Señor, aleluya. Aleluya. El mundo no lo puede recibir. El Espíritu Santo no es para el mundo. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno, pero los hijos de Dios dice que mora en nosotros. Aleluya. El mundo no lo tiene, no lo ve y no lo conoce, pero la iglesia, Oh, glorioso eres. Él mora en la iglesia.
la iglesia puede verlo y la iglesia debe de conocerlo. Al espíritu de qué? De la verdad. Porque el mundo no lo puede recibir, porque allá lo que hay es mentira y él es el espíritu de qué? De la verdad. La iglesia, aleluya, los hijos de Dios pueden conocerlo, Él mora en ellos, Él debe de guiarlos a toda verdad. Este es el derecho, privilegio que tenemos como hijos de Dios. El poderoso Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Lo podemos ver, lo podemos conocer. Nadie conoce a Jesús como el Espíritu Santo. Voy a volver a repetir eso. Nadie conoce a Jesús como el Espíritu Santo. Nadie te conoce tanto a ti como el Espíritu Santo. A veces estamos tan sumergidos en los conflictos y en las dificultades que nuestros oídos se cierran a su voz. Aleluya. Pero su voz es constante. Su trabajo es guiarnos a toda verdad. Recuerdo siempre que hablo de la guianza del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando me casé con Yomara y nos fuimos de luna de miel en el barco ese, en el crucero. Nosotros nos fuimos para esa islita y nosotros siempre buscábamos gente que nos guiara, que hablara español, que hablara nuestro lenguaje. ¿Te acuerdas, Yomara? Fuimos a una isla donde nos encontramos con unos dominicanos y nos montamos en la Chichiturbo. Ave María, qué experiencia con ese domingo. Y él me hablaba de Dios y luego hablaba mal. Y yo, pero tú me hablas de Dios hablando mal. Me decía, Bori, cállate, Bori. Y ya, y mi madre. Y yo recuerdo que fuimos a una isla donde no había un guía que hablara español. Donde mi hermana me pregunta, ¿qué fue lo menos que tú disfrutaste del barco, de la luna de miel? Yo le digo, la isla donde el tour fue en un lenguaje que yo no conocía. ¿Por qué? Porque no conozco lo que él me habló. Todo lo que él decía me lo perdí. La gente decía, wow. ¿Y yo qué dijo? ¿Qué fue lo que habló? No entendía su lenguaje. Pero el Espíritu de Dios habla de manera que tú lo comprendas. Tú tienes la capacidad de hablar el idioma del Espíritu, porque Él está morando dentro de ti. ¿Qué es lo que son las lenguas? ¿Qué dijo Pablo? Y esto no está en mis notas, pero aquí Dios te está hablando. Pablo dijo, oraré con el entendimiento, pero también oraré en el Espíritu. Cantaré con el entendimiento, pero también cantaré en el Espíritu. El que ora en el Espíritu habla un lenguaje que solo su Espíritu y Dios lo conoce. Amén. Y tú tienes al Espíritu que el mundo no lo puede recibir, el mundo no lo ve, el mundo no lo conoce. Pero todos los que son nacidos de Dios y pueden recibirle, lo pueden ver, lo pueden conocer. Y estos son los que son guiados por el Espíritu. La pregunta es, ¿a dónde están tus oídos? ¿Qué es lo que estás oyendo? Sobre tu tribulación, tu dificultad, ¿qué es lo que estás oyendo? Sobre tu llamado, ¿qué es lo que estás oyendo? Sobre tu negocio, ¿qué es lo que estás oyendo? Pero el Espíritu que está en ti como hijo de Dios, Él quiere hablarte, Él quiere guiarte, Él quiere aconsejarte. Él es el consolador, el paracleto. Aleluya. Esta palabra paracleto, Jesús, es usando un idioma que los romanos conocen, que los judíos conocían. Porque un paracleto para Roma es un hombre
que cuando Roma va a distancias largas a pelear, ellos tienen un hombre que tienen varios hombres que están metidos entre todo el ejército, diciéndole al ejército, gritándole, ¿se acuerdan cuando vencimos a tal nación? ¿Se acuerdan cuando derrotamos a tal ejército? ¿Se acuerdan que por poco iban a morir en tal lugar, pero salieron de allí? Esa persona les canta y les recuerdan su victoria. Les recuerdan su victoria. Y de momento le dice, y así como vencimos en aquel lugar, también vamos a vencer a este enemigo hacia donde nos dirigimos. Aleluya. El trabajo del Paracleto era cantarle su victoria, cantarle aquellas hazañas que han logrado para levantar el ánimo del ejército, para decirle, ahora vamos a enfrentarnos a otro enemigo, pero como aquellos también los vamos a vencer. Aleluya. Hay una película que se llama Cinderella Man, algo así. Es de boxeo. Se trata de un boxeador, ¿tú la viste? El boxeador se llama John Bravo, algo así, John Bravos. Y este boxeador, nadie podía noquearlo. Y hubo un hambre para Estados Unidos en los tiempos no sé qué. Y el boxeador tuvo que dejar de boxear, se fracturó una mano, tuvo que irse a trabajar en los muelles, un revolú. La cosa es que él no tiene dinero para pagar nada en su casa y le van a quitar a sus hijos, le cortaron la luz. Y él fue a la comisión de boxeo a buscar chavo. Y allí está su antiguo entrenador. Cuando su antiguo entrenador lo ve, él hace un plan para volverlo a traerlo a pelear. Y él decide, hay como un torneo, y él decide meterlo en ese torneo, haciéndole decir a todo el mundo, él está viejo, pero nadie lo ha noqueado. Nadie lo ha noqueado. Y la hazaña es que por primera vez alguien lo noquee. Y un día él está peleando contra alguien y ese alguien le está dando una pela. Le está dando una paliza. Y el entrenador, cuando se acaba un round, el entrenador lo levanta de la silla y comienza a decirle, ¿quién fue que venció a fulano de tal cuando todo el mundo dijo que no podía? Y él dijo, pues yo. ¿Y quién fue que ganó el campeonato invicto en tal año? Pues yo. ¿Y quién fue el que hizo tal cosa en el boxeador? Pues yo. Y tú ves la película cómo el boxeador va cogiendo ánimo y él le dice, ¿quién es el que va a vencer al que está aquí? Y él, pues yo. Y él se fue a pelear y le ganó. Paracleto. Cuando tú lo escuchas, ¿y quién fue que salió de la depresión? Y tú tienes que decir yo. ¿Quién fue que logró salir de las garras del enemigo? Pues yo. Y ahora esto te va a vencer. ¿Qué necesito? A escuchar al que está dentro de ti. Como hijo de Dios, está dentro de ti. Es tu privilegio, es tu gozo. Tú fuiste hecho hijo de Dios y el Espíritu Santo dijo, esa es mi casa. Los hijos de Dios son la casa del Espíritu de Dios. La gente dice, voy para la casa de Dios refiriéndose a las cuatro paredes. Esto no es la casa de Dios, la casa de Dios eres tú. Respetamos más las cuatro paredes que a nosotros mismos. Él vive en ti y solo tienes que escucharlo. Solo tienes que escucharlo. ¿Estás aquí conmigo? Ve conmigo a Romanos 8. Romanos 8, verso 14. Gracias, Espíritu Santo. Leemos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué fue lo que no recibiste? ¿El espíritu de qué? De esclavitud. ¿Para estar qué? En temor. Otra vez en temor. Cuando yo busqué esta palabra en el diccionario decía venir de nuevo a temor. Tú no tienes ese espíritu de temor nunca más. Tú tienes un espíritu de libertad.
¿Qué tan libre eres hoy? Depende de tu vida y tu relación con el Espíritu que está morando en tu interior. Escuchaba a Omar hablando en el video que mandó el pastor Omar. Decía, él hablaba y decía de la libertad en Cristo y que hay gente en Cristo esclava. Y hay gente en Cristo esclava porque no están escuchando. Porque no están escuchando. Tú no has recibido un espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Voy a leerte mis notas. El Espíritu Santo no es un espíritu de temor para hacernos esclavos. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Antes éramos esclavos del temor, pero ya ahora no lo somos. Ahora somos hijos de Dios y somos hijos libres con el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de libertad. Ese espíritu de libertad está viviendo dentro de ti. Tú deberías de ser libre en medio de cualquier revolú. Tú deberías de ser libre en medio de este mundo lleno de gente esclava del sistema. Tú no deberías de tener temor al mañana. Tú no deberías de tener temor al fracaso. Tú no deberías de tenerle temor a la muerte. Tú no deberías de tenerle temor a las enfermedades. Tú no deberías de tener ninguna clase de temor a nada. Porque el espíritu que está en ti no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de temor. ¿Notaste que dijo que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para caer en el temor? Gloria a Dios. Hay espíritus que esclavizan. ¿Notaste la palabra de Dios que dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio? Hay un espíritu de temor. Nosotros le llamamos emoción, la palabra de Dios le llama espíritu. Y ese espíritu de temor viene a esclavizarte, viene a robarte, viene a dañar tu casa, a dañar tu matrimonio, a comerte su cosecha, a robarte tu identidad como hijo de Dios. Pero tú tienes un espíritu de adopción que te hace clamar Abba Padre. Gracias, Señor. Que te da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y esto cambia las cosas. No es como si estuviéramos indefensos, sin nada que hacer ante el espíritu de temor, ante el espíritu que quiere esclavizarme. Es que yo tengo un espíritu superior. Aleluya. La Biblia dice que mayor es el espíritu que está en mí que el espíritu que está en el mundo. Aleluya. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién? ¿A quién? Tenemos un espíritu de adopción que por él clamamos Abba Padre. Aleluya. Antes vivíamos sin Dios, pero ahora Dios es nuestro Padre. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y ahora somos ¿qué? Herederos de ¿quién? De Dios. Aleluya. ¿Cuántos herederos hay aquí? Amén. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Dios posee es mío por herencia. Hello. Puedes mirar a Dios y ver todo lo que Dios tiene y eso es tuyo por herencia.
No, a mí me encanta esto. Es tuyo por herencia. La herencia tú no la trabajas. La herencia la trabaja el Padre. ¿Sí o no? Él es que trabaja para dejarme herencia. Él me dio herencia. Así que yo tengo herencia por la gracia de Dios. No por fuerza, no por trabajo, no por habilidad, no porque canto, no porque danzo, no porque soy pastor, no porque soy profeta, no porque soy ministro. Yo soy heredero porque Dios es mi papá y Él me dio herencia. Esto es gracia. Aleluya. Es mío. Lo único que tengo que hacer es que recibirlo. Así que no se trata de que tú eres bueno. El único requisito que puso el Padre para tu herencia, el testador, para que tú puedas reclamar tu herencia, es tener al Hijo. Una vez escuché un cuento y nunca se me olvidó. Y el cuento trataba de este hombre rico con mucho dinero, muchos bienes, muchas empresas. Y este hombre murió. Y en el testamento decía: subasta mis cosas, con otra instrucción. Así que llegó la hora de la subasta, el día de la subasta, y allí estaba todo tipo de la clase alta, ricos, allí todos. Y en una esquina estaba el jardinero de este señor haciendo trabajo. Pobre el jardinero. Y así que el subastador comenzó la subasta y empezó a subastar un cuadro del hijo del hombre que murió. Cuando él comenzó a subastar el cuadro, la gente comenzó a luchar. La gente comenzó a decir: pasa, nosotros queremos los carros, queremos las casas, queremos los negocios, pásalo. Así que, como nadie quería, el jardinero cogió pena y dijo: yo ofrezco $2. $2 a la uno. ¿Quién da más? Dáselo, decía todo el mundo. Dáselo y vamos a los carros, vamos a las casas. $2 a las 2, $2 a las 3. Vendido al jardinero. De momento el subastador viene y dice: se terminó la subasta. ¿Pero por qué? Si este hombre tenía carro, tenía casa, sí, pero él dejó en el testamento: quien se llevara el hijo, se llevaba todo lo demás. El único requisito que Dios ha puesto para tú ser hijo de Dios y heredero de Dios y coheredero con Cristo es tener al Hijo. Amén. A dar un aplauso a Jesús. Jesús, aleluya. Mira lo que dice la Escritura, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Con quién nos va a dar todas las cosas? Con el Hijo. Aleluya. Con el Hijo. ¿Eres hijo de Dios por el Hijo? ¿Eres bendito por el Hijo? ¿Tienes herencia por el Hijo? ¿Eres sano por el Hijo? Todo es en el Hijo. Él es el primogénito en medio de numerosos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Él es quien nos ha dado la garantía de la herencia. Sin Jesús, como dicen por ahí, cuando uno se enamora y dice: mira mami, tú me gustas, y la mujer te mira y te dice: de mi maíz ni un grano. Pues sin Jesús, Dios te dice: de mi maíz ni un grano. Aleluya. Esto es por el Hijo, en Él, por Él y por medio de Él. Todo lo que Dios nos ha entregado, lo ha dado por el Hijo
y en el Hijo. Fuera de Él no hay nada. No hay nada. Ay, hermano, yo pensaba que yo había pasado diferentes situaciones difíciles. No. El pueblo de Israel pasó de 120,000 cosas y no entraron. Esto es por Jesús. Escúchalo a Él. Obedécele a Él. Escúchalo. Eres hijo de Dios. Tienes un privilegio que el mundo no tiene. Tienes al Espíritu morando en tu interior. Para poder escucharlo y caminar de acuerdo a Él. Y poder tener la herencia que Dios ha depositado para ti. Dice que yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios soy coheredero con Jesús. No es algo que será mañana cuando llegue al cielo. Es algo que es ahora. Soy heredero ahora. ¿Puedes decir eso? Soy heredero ahora. Soy heredero ahora. Soy heredero ahora. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Yo veo una serie que se llama Power. Y en esta serie muere una persona que tiene una esposa y varios hijos. Cuando mueren van a repartir la herencia en el testamento y de momento él no le dejó nada a la esposa, no le dejó nada a la mamá de la esposa, todo se lo dejó a su hijo. Y el hijo le dijo a la mamá: tranquila mami, que yo velo por ti. Y el abogado le dice: tienes que cumplir la mayoría de edad, tienes que graduarte y graduarte con honor. Son los requisitos de tu papá en el testamento para tú hacer uso de tu dinero. Si no te gradúas con honores, todo el dinero va a pasar a cierta organización. ¡Wow! Pues lo mismo ha hecho Dios. Tienes que estar en Jesús. Amén. Si no, de mi maíz un grano. Si no, no hay nada. Aleluya. Gloria a Dios. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar en esta realidad. Mira lo que dice Hebreos 1. Yo tengo mucha lectura, yo leo mucha lectura. Hebreos 1, verso 1. ¿Tú eres hijo de quién? Dios. ¿Heredero de quién? Dios. De Dios. ¿Y coheredero con quién? Cristo. ¿Eres coheredero con quién? ¿Eres coheredero con quién? Con Cristo. Escucha lo que dice aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos está hablando? Por el Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Constituyó heredero de todo. ¿Lo constituyó qué? Heredero de todo. ¿Y tú eres coheredero con quién? Con el Hijo. ¿Qué quiere decir que tú eres coheredero de qué? De todo. ¿Lo crees o no? Amén. Cuando yo veo esto, lo tengo aquí en mis notas. Cuando yo veo esto, yo digo: ¿y entonces qué le pasa a la iglesia que no se refleja esa realidad? Aleluya. ¿Qué le sucede al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo? Tanta tradición. Yo vengo de una iglesia, bendito Dios, que mientras más pobre, más cerca de Dios. Donde se hacen votos de pobreza y 20,000 cosas. Pero aquí dice que Jesús, Dios lo constituyó heredero de todo. Y yo soy coheredero con Él. No es que Él tiene más que yo soy coheredero con Él. Juntamente con Él. Lo que es de Él es mío. De hecho, Jesús mismo dijo en Juan 17, dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, y que sepan que tú los has amado a ellos como me has amado a mí. El Padre ni tan siquiera te ama más, te ama menos de lo que ama Jesús. Él te ama igual de lo que ama Jesús. Él no es un padre que tiene a Cristo como favorito y a la iglesia como el número 2. El Padre no puede separar a la iglesia de Cristo, porque Cristo es la iglesia. Ahí está Saulo persiguiendo a la iglesia, y cuando Jesús se le aparece le dice: Saulo, ¿por qué tú me persigues?
Pero él estaba persiguiendo a Pedro, él estaba matando a Esteban, él estaba asolando a la iglesia. Y Jesús se aparece y dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Cristo es la iglesia. El Padre no hace diferencia entre la iglesia y Jesús. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Somos uno solo. La gloria que está en Él está en el cuerpo. La unción que está en Él está en el cuerpo. La plenitud que está en Él está en el cuerpo. La gracia que está en Él está en el cuerpo. La habilidad que está en Él está en el cuerpo. El poder que está en Él está en el cuerpo. Así de victorioso que es Él, así de victorioso es el cuerpo. Pero nosotros vemos a Jesús en el cielo, más allá del horizonte. Habita un rey. ¿Te acuerdas de la canción? Y nosotros aquí abajo. Y eso no. ¿Cómo es que está sentado juntamente con Él en lugares celestiales? Porque somos uno con Él. ¿Cómo es que fuiste crucificado con Él, sepultado con Él y resucitado con Él? Porque somos uno con Él. ¿Desde cuándo? Yomara lo leyó al principio. Desde antes de la fundación del mundo. Así que todo lo que Él tiene es mío. Porque soy bueno. Porque me lo merezco. Por gracia. Por herencia. ¿Te das cuenta cómo la sanidad dejó de ser una promesa y ahora es tu herencia? Cómo la bendición dejó de ser una promesa y ahora es tu herencia. En la Biblia hay promesas y hay hechos, realidades. Son dos cosas distintas. Una promesa: Omar, te prometo que mañana te voy a llevar a comer. Eso es una promesa. Se convierte en un hecho. Estaba haciendo un ejemplo. Se convierte en un hecho. Se convierte en un hecho cuando mañana yo lo lleve a comer. ¿Sí o no? Pues las promesas vinieron a ser un hecho. Vinieron a ser una realidad. ¿Cuándo? En Cristo. Dime qué promesas te estás amparando. Y quizás no recibe porque lo estás viendo como una promesa en vez de verlo como un hecho. La mayoría de la gente que tiene enfermedades físicas no sanan no porque Dios no quiere. No sanan porque no ven la sanidad como un hecho. Y todavía se ven enfermos. Mi enfermedad, mi condición. Y cuando los otros días llamó el plan a mi papá y le dijeron: ¿cómo usted tiene su salud? ¿Buena, mala, pobre o excelente? Y mi papá tenía que describirse. Y la iglesia habla con los que tienen alguna condición en la iglesia. ¿Cómo es tu salud? De hecho, yo he orado por personas y les pregunto: ¿cuál es tu condición física? Y ellos me dicen: bendito, que no tengo. Mejor pregúntame que no tengo. Y yo digo: ¿para qué te pasó por sanidad? Porque así no se recibe. Ese es tema para otro día. Pero me estoy haciendo explicar. En la Biblia tú tienes promesas y tienes hechos. Y la Biblia dice, Pablo le escribió a los Corintios, que en Cristo todas las promesas de Dios vinieron a ser sí y amén. Yo te tengo noticias: Dios no te debe nada. Él no te debe nada. Va a dar un aplauso al Señor. Mira lo que dice. Les prometo que ya voy aterrizando. Ve a 1 Corintios, el capítulo 2. ¿Alguien está recibiendo algo hoy? Amén. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Amén. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Mira, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios?
Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios con esas cosas? Nos la reveló por medio de ¿quién? El Espíritu que habita dentro de ti. El Espíritu que el mundo no puede recibir, pero tú sí. ¿Estás comprendiendo esto? Amén. Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Todo lo que lo escudriña, aún lo profundo de quién. De Dios. ¿Qué tan profundo es Dios? Eterno. Dios es más profundo que la misma eternidad. Tan profundo que la eternidad habita en Dios. Y el Espíritu lo escudriña. ¿Por qué Él puede hacer eso? Porque Él es Dios. Y solo Dios puede escudriñar a Dios. Así que cuando tú vas a estudiar esa clase de teología, que es la ciencia de estudiar a Dios, eso es falso. Tú vas a intentar hacer algo ahí. Pero solo a Dios puede conocer a Dios. Y solo Dios puede dar a revelar a Dios. Se acabó. Vamos a seguir leyendo. Ay, Dios mío. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. No dice el apóstol, el profeta, el evangelista. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué no disfruto mi herencia? ¿Por qué no estoy escuchando al Espíritu? Porque es por medio del Espíritu que yo voy a conocer lo que Dios me ha concedido. ¿Cómo es que tú conoces tu herencia? Por el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Cómo tú conoces las cosas de Dios? Las cosas que Dios te ha concedido. Las cosas que Dios te ha dado. Por el Espíritu. Que lo recibiste, no está lejos allá en el cielo. Está dentro de ti, en tu interior. Escuchando al Padre, tomando de lo mío, dijo Jesús, para revelárselo a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. Aleluya. El privilegio que tienen los hijos de Dios. Nuestros oídos tienen que tener el enfoque en la voz del Espíritu Santo. Él es el agente activo de parte de Dios aquí en la tierra. El maravilloso Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu Santo podemos saber lo que Dios nos ha concedido. No hay otra forma de conocer lo que Dios nos ha concedido sino por el Espíritu. Es el Espíritu que me muestra todas las cosas que están en nuestro testamento. Por el Espíritu. No por medio de la carne. Es por el Espíritu. Tú debes de escuchar a Luis Omar Rojas Dávila hoy y decir: Señor, en medio del griterío que tiene ese negro ahí, yo quiero escuchar tu voz. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Fuera de todo eso, cáscara. Cáscara. Cuando Yomara me manda a comprar plátano, yo sé que voy a pelar cáscara. Porque no solo es comprarlo, yo sé que me toca pelar. Y Yomara no fríe la cáscara. Yo tengo que pelar la cáscara, botarle el zafacón para obtener el plátano. Fuera del Espíritu lo demás es cáscara. Cáscara, no sirve.
Quizás ayuda para guardar el plátano, guardar la papa, pero es desecho, se desecha. Cáscara. Voy a derribar a mi gigante, cáscara. Voy a matar a Goliat, eso es cáscara. Dale vuelta a la muralla para que se caiga, cáscara. El alimento ha llegado y su nombre es Cristo Jesús. Gloria a Dios. A mí me gusta decirlo de esta forma: nosotros estamos entretenidos con los cantantes que vinieron a abrir el concierto. El cantante principal ha llegado y su nombre es Cristo. Moisés, los profetas, todo el Antiguo Testamento solo son cantantes que vinieron a abrir el concierto. El concierto no es el concierto de Moisés, no es el concierto de Abraham, no es el concierto de Elías ni de Eliseo, no es el concierto de David, es el concierto de Cristo. Ellos solo vinieron a abrir el concierto, los cantantes invitados, hasta que llegó la plenitud de los tiempos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Señor, aleluya, engendró a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, y dándole así la condición de hijo, y si hijos, herederos de Dios. Amén. Dejemos de poner nuestra atención a los cantantes que solo iban a abrir, porque el cantante principal ha llegado. Él fue el que nos dejó herencia. Mira lo que dijo Pablo, y con esto me voy. Pablo, Efesios 1, iba a decir Pablo 1, Efesios 1. Efesios 1. Y voy a intentar del martes pasado empezar desde aquí. Martes que viene. A los que están por Facebook, no te quedes ahí, te queremos ver aquí. Te invitamos. Efesios 1, está ahí, capítulo 15. Efesios 1, verso 15, perdón. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de ¿qué? ¿En qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su, en quién, y cuál la sobreeminente grandeza de su poder, para quién, los que creemos, según la operación del poder de qué, de su fuerza. Aleluya. Lo voy a dejar ahí. Poderosa lectura número 1. Pablo oraba para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué oras tú? ¿Puedes hacer esta oración tu modelo? Señor, dame espíritu de revelación y de sabiduría en tu conocimiento. Amén. Porque eso es lo que yo quiero, conocerte. No quiero pasar en esta tierra sin conocerte. Lo peor que hay es ser un cristiano 20, 40, 30 años en la iglesia, sentado en una silla y sin conocer a Dios. Nicodemo de la vida. Jesús le dijo a los judíos, allá ellos fueron a hablar con él, y Jesús les dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tendrán la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. Escudriñando de día y de noche la palabra de Dios, y cuando la misma palabra se les manifestó, no lo conocieron. ¿Espíritu de qué? De espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Número 2, para que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados. Tus ojos del entendimiento. Órale, Padre, dame espíritu de sabiduría, de revelación. Abre mis ojos del entendimiento. Abre mis sentidos espirituales, Señor. Ábrelo para yo poder conocer las riquezas de tu gloria, de la herencia de los santos. Porque yo
Yo soy un santo y tengo herencia. Aleluya. Abre mis ojos. Dame revelación. Dame sabiduría, Padre. ¿Qué le escribió Pablo a los Corintios? Que Cristo es sabiduría de Dios. Abre mis ojos, Señor. Toma esa oración y en la tuya, para que sepa la esperanza a la que fuiste llamado, cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia, y conozcas el poder de la resurrección, que es el sobreeminente poder de su grandeza, que opera a favor de los que creen. Que opera a favor de los que creen. ¿Qué clase de poder es este? Si has leído mi libro, si no lo has leído, el diablo te va a llevar. Si has leído mi libro, yo hago la historia ahí de que yo hablé con Joel de la funeraria. Dije, tengo un amigo que es dueño de funeraria, y yo le pregunté en cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse. Y hablo en el libro que él me dijo que era de acuerdo a su muerte. Y yo le pregunté a Joel, con la muerte que tuvo Jesús, ¿en cuánto tiempo su cuerpo comenzó a descomponerse? ¿En cuánto tiempo? Y Joel me respondió, con la muerte que tuvo Jesús, el mismo día Jesús comenzó a despertar. Y el Espíritu Santo, el poder de la resurrección, sanó ese cuerpo en un día. No solo lo levantó, Jesús no se levantó de entre los muertos con un cuerpo Walking Dead. Jesús no era un zombie. Su cuerpo estaba sano. Tenía las llagas que representan mi sanidad, tu sanidad, pero su cuerpo era completamente sano. Tenía un cuerpo glorificado, tan glorificado que entraba a los sitios traspasando las paredes. Aleluya. Y pasa a vosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú pasaste por esa pared? Pasa a vosotros. Pasa. Infarto, compadre. El poder el Espíritu Santo tiene tanto poder, ese poder, que la palabra de Dios dice, Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice que él no se apegó a su condición divina como algo de que aferrarse, sino que se despojó de ella, haciéndose como nosotros, tomando forma de siervo y apareciendo como humano en su porte. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo tomó el verbo que en el principio era Dios, uno con Dios, juntamente con Dios, aleluya, y lo despojó, aleluya, de su naturaleza divina para engendrarlo en el vientre de María. Para quien derrotara a Satanás fuera un hombre y no Dios. Cuando tú observas a un Jesús que tuvo que ser bautizado en el Espíritu, como tú y como yo tenemos que hacerlo, que caminó en esta tierra como hombre mortal, padeciendo de todas las cosas sin pecar, por la vida del Espíritu en él, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Escucha. ¿Qué dijo Jesús? Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Aquí yo tengo una hora de predicación en mi espíritu, pero voy a parar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La palabra que yo digo, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Todo lo que hago y digo es porque veo al Padre hacerlo. El Padre me lo muestra y yo lo hago. El Padre me habla y yo lo hablo. No hago nada por mi cuenta. Nada. Esa es la vida que Dios nos quiere dar. Pero nosotros hablamos mucho y escuchamos poco. Ese poder está dentro, Lili, ese poder está dentro de ti. Amén. Y yo oro en el nombre de Jesús, Lili, para que ese poder se manifieste en toda tu casa. Gloria a Dios. Y que todo espíritu que ha venido a atacar tu familia sea avergonzado en el nombre de Jesús. Amén.
Y te profetizo en el nombre de Jesús que el enemigo que se levantó contra tu casa se va a arrepentir de atacarte, porque Dios va a pelear por ti. Gloria a Dios, aleluya. Dice la escritura que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios plantará bandera. Aleluya. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios planta bandera sobre ti. La escritura dice que su bandera sobre mí es amor. Y vas a ver el amor de Dios cubrirte, el amor de Dios guardarte. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que se está derrumbando lo vas a ver levantarse en el nombre de Jesús. Aleluya. No importa qué tan imposible tú lo veas, hay ángeles de Dios peleando por ti. El Espíritu de Dios está peleando por ti. Y vas a ver victoria. Tú vas a ver victoria. Tú vas a ver victoria. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro para que todo espíritu de maldad sea avergonzado ahora. Gracias, Señor. Tú fuiste humillado, Cristo te exhibió públicamente, te humilló públicamente, te vació, hizo de ti un espectáculo público. Tú no tienes derecho de atacar a los hijos de Dios. Te reprendo y te echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Declaro sanidad sobre lo que está roto. Sobre lo que está roto. Y todo lo que tiene el varón de Dios anonadado, lo que lo tiene sin visión, ahora mismo se va y la vista regresa en el nombre de Jesús. Los ánimos regresan en el nombre de Jesús. Se acaban los ataques de pánico y de estrés en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. El Espíritu de Dios en el nombre de Jesús levanta y liberta. Y haz de esta familia pastoral lo que tú has llamado a hacer. Lo que tú has llamado a hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre, porque este espíritu no solo ha venido a intentar de romper tu casa, este espíritu ha venido a dañar a tus hijos por medio de un mal testimonio. Pero Dios se levanta como tu guerrero, como tu victoria, como tu victoria. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria a tu En nombre. el nombre de Jesús. Este espíritu ha venido para que mañana tus hijos digan: no voy a buscar a Dios porque yo vi lo que pasó. Pero ellos van a ver a un Dios levantar tu familia y traer gozo a tu casa, traer paz a tu casa, traer provisión a tu casa. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gloria a Dios. Gracias. En el Señor. nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito Dios. Glorioso eres. Gracias, bendito Te Señor. doy la gloria a ti y el honor. Padre Todopoderoso. Recibe honor y gloria, Jesús. Gracias. Recibe honor y gloria. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe honor y gloria. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. A los que están por Facebook, bendiciones, muchas bendiciones. Queremos verte aquí. Queremos verte aquí.